Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Influyente TV. Déjenme presentarles al invitado de hoy. Es un gran político, muy conocido, ustedes ya lo verán en la ciudad, profesor universitario, primer jefe delegacional en Iztapalapa, ha sido senador, diputado local, diputado federal, activista sindical, bueno, ¿qué no ha sido? Bienvenido, René Arce, muchas gracias por aceptar la invitación. Oye, y no dije en la presentación y que entre otras cosas fuiste guerrillero de la Liga 23 de Septiembre, fueron tus orígenes. Pues, ¿Por qué? Quiero preguntarte, ¿por qué, fueron en los años 70, por qué entrar a la guerrilla? En ese tiempo, ¿cómo estaba la política? bueno, mira, resulta que después del 68, que por cierto hay que mencionar la renuncia de Octavio Paz como el único funcionario que renunció en el 68 por la masacre, se viene después una etapa en donde se pareciera que con Luis Echeverría iba a haber un cambio, porque libera a los presos políticos, incluso él da muestras de una apertura supuestamente democrática, pero luego se viene el 71 y viene otra represión y se reprime a los sindicalistas, a los agraristas, asesinan a mucha gente y como que los jóvenes de aquella época estábamos influenciados mucho por la Revolución Cubana y entonces dijimos, bueno, la única manera de abrir este sistema tan cerrado, pues abriéndolo a fregadazos. Entonces un gran número de jóvenes en aquella época, muy jóvenes, yo tendría 17 años, pues decidimos enfrentar de manera violenta al sistema porque creíamos que era la única manera de abrir. Al final, efectivamente, la abrimos. En el 77 se abrió ya, fue la primera reforma política con López Portillo, pero costó la caída de miles de muchachos que como yo idealistamente pensamos que ese era el camino para poder abrir el sistema. Oye, ¿y a fregadazos quiere decir? A balazos, ¿sí? con armas, contra los soldados. Claro, claro, sí, fue un enfrentamiento con el Estado que nos costó a nosotros cerca de 3,000 compañeros que murieron en ese. ¿Tú estuviste cerca de la muerte ahí? Varias veces me tocó estar cerca de ser uno de los que cayeron, incluso yo, 2 de mis hermanos murieron en esto. Afortunadamente diste la transición a la política institucional, digámoslo así, a los cauces institucionales de hacer política. Fue muy lento la forma. Mira, yo para los 74, 75 conocí lo que era el trotskismo. Me afilié a un partido muy radical de aquella época, que era el PRT, que quería una revolución, pero que planteaba que la revolución no tenía que ser armada, sino que tenía que ser a partir de que el movimiento obrero pudiera hacer una gran huelga general, paralizar a todo y de esa manera pudiésemos asumir el poder. Entonces fue un proceso, digamos, lento. En ese proceso yo fui conociendo obviamente a una serie de lecturas y de personajes que influyeron en mí, como Octavio Paz, como Norberto Bobbio, como el propio filósofo español Sabater, quienes empezaron de alguna manera a cambiar mi manera de ver el mundo y de cómo hacer las cosas. Entonces fue cuando yo inicié un proceso de ser una gente que creía en la revolución a ser una persona que empezó a creer en las reformas. Y obviamente también mexicanos como Eberto Castillo, Rosario Ibarra de Piedra, todos ellos pues también influyeron en mí. Bueno, y luego vino el paso, tú eres fundador, aparte de miembro, eres fundador del PRD. Ese fue el paso ya entrar a la política formal, a la política pública. Mira, Cuauhtémoc Cárdenas tuvo la gran virtud de que a muchos de nosotros que no creíamos en los valores nacionales, regresáramos a ellos. Por ejemplo, yo prefería cantar la Internacional que cantar el himno nacional. Prefería yo dedicarle loas al Che Guevara o a Lenin o a Trotsky. Perdón, y que no, en Oaxaca así se seguía haciendo, y no, ¿verdad? así después, sí. Tú que eres oaxaqueño. Sí, claro, pero y en cambio ahora con Cárdenas empezamos a conocer a Juárez, por ejemplo, al propio Lázaro Cárdenas, a otros más, que eran gente producto del proceso nacional. Y eso nos hizo ir cambiando nuestra manera de ver las cosas. Cuando el ingeniero Cárdenas es candidato, se hace el frente y después él llama a formar un partido en lugar de llamar a un alzamiento, porque hay que decir, esa es la gran aportación que el ingeniero Cárdenas hizo a este país, que mucha gente le pedía que se levantara en armas y el ingeniero les dijo, no, hay que formar un partido en todo caso. Me parece que eso tarde que temprano se lo va a reconocer la historia del ingeniero, porque yo vi, a mí me tocó ver al ingeniero como en muchas partes del país, en Oaxaca, en Guerrero, la gente le decía, ingeniero, usted díganos si ya estamos listos. Y él dijo, no, vámonos por la vía pacífica. Y muchos nos convencimos que esa era la vía para este país, y por eso fundamos el PRD. Bueno, y después de 20 años, René, dejas el PRD. ¿Por qué se habías luchado tanto por ese partido y por la vía institucional?
Mira, el PRD fue la suma de dos grandes corrientes, unos los nacionalistas revolucionarios que venían del PRI, desprendidos del PRI, y los otros fueron los que veníamos de la izquierda maoísta, trotskista, leninista, etcétera, y confluimos en el PRD. Pero dentro de los que venían de la corriente nacionalista había gente que venía muy maleada ya, que traía las viejas prácticas del PRI, corruptas, autoritarias. Bueno, el propio Porfirio, Marcelo Ebrard, y muchos más que venían con el ingeniero, que pues habían sido priistas también de cepa, o sea, se habían formado en eso. Y había gente también muy buena, hay que decirlo, el ingeniero entre ellos. Y en el lado de la izquierda muy rápidamente adquirió esos vicios. La izquierda porque perdió esa parte ideológica, esa parte, digamos, del militante de la izquierda antigua, porque se nos cayó toda la parte teórica, ideológica, a la caída del muro de Berlín, a la caída de la Unión Soviética, a la caída del marxismo prácticamente como una teoría fundamental, pues se perdió. Y en lugar de dar un avance y un salto cualitativo, se refugió más bien en el nacionalismo y en muchas de las prácticas incorrectas. Le fue más fácil adaptarse a las corruptelas de muchos personajes como Marcelo Ebrard o como una serie de personajes que después fueron gobernadores que venían del PRI, que dar el salto cualitativo hacia la socialdemocracia o hacia el liberalismo político. Entonces eso provocó que el PRD paulatinamente se fuera degradando, hasta llegar un momento en que en el PRD lo importante no eran las ideas, sino quién tenía más dinero y quién podía comprar más voluntades. Y eso a mí realmente no me gustó. Yo venía de una experiencia en la que sacrificamos demasiado como para poder quedarnos ahí y preferí mejor retirarme. Oye, pero a ver, tú aunque tienes experiencia como legislador federal, realmente en la Ciudad de México es donde sentaste tus reales como político en el PRD. ¿Quién corrompió al PRD y cómo lo corrompió? Bueno, se inició esta práctica se inició un poco con Andrés, cuando Andrés dijo, a mí no me interesan las ideas, las reuniones, a mí me interesan los votos. Lo que hay que hacer es conseguir votos a como dé lugar. Entonces él prácticamente, su pragmatismo era de tal nivel que nunca se preocupó por la formación política de los militantes. Y quien vino de plano ya a someter al PRD, tanto porque él era de prácticas corruptas, pero además era corruptor, fue Marcelo Ebrard. Él traía de un lado a la Procuraduría y del otro lado traía el dinero. Entonces, si no estabas con él, te aplicaba la Procuraduría. Y si no, te compraba. Entonces era alguien que compraba directamente. Incluso llegó a comprar legisladores con autos último modelo, con 200,000 pesos mensuales. Con tal de tener su grupo, su mayoría, él no tenía límites para poder corromper. Entonces, frente a eso, pues era muy difícil porque tenías que volverte parte de una mafia para poder enfrentar ese tipo de prácticas y a eso decidimos muchos no entrar. O sea, a tu juicio, Marcelo Ebrard es el gran corruptor de la izquierda. Sí, yo siempre lo he dicho, Marcelo fue el encargado prácticamente de que este partido se terminara de llenar de mugre al interior. Él compró a medio mundo. Él compró, ofrecía puestos, ofrecía cargos y destruía a sus adversarios. Bueno, cuando yo dejé el PRD e intenté hacer un partido local, yo no tenía problema para hacerlo, tenía yo la suficiente influencia, digamos, y capacidad organizativa. Bueno, pues Marcelo mandó una iniciativa a la Asamblea que se convirtió en ley, que le llamaron la Ley Arce, por cierto, para evitar que hubiera partidos políticos en la ciudad. Y lo que puso fueron condiciones imposibles de cumplir, con tal de que no hubiera oposición en la ciudad. A ese nivel llega, pues, el demócrata Marcelo Ebrard. ¿A ti personalmente te amenazó, te ofreció dinero? ¿Qué te dijo para tratar de corromper? Simplemente intentó destruir las mayorías que nosotros teníamos en la Asamblea, intentó comprar a varios diputados, logró comprar a 2 o 3, no terminó de comprar a la mayoría, todavía durante todo un periodo tuvimos la mayoría en la Asamblea, por eso no pudo hacer cosas que quería hacer en esta ciudad, como cambiar, por ejemplo, toda la ley de desarrollo urbano, para poder construir por todas partes de la ciudad. Nosotros no se lo permitimos, eso generó incluso más rencor hacia nosotros como equipo, y así como hizo varias cosas que él quiso hacer en la ciudad y que no se lo permitíamos, y después él se abrogó o se hizo como que él era el gran demócrata y el gran reformista por una serie de leyes que los que las hicimos fuimos nosotros en la Asamblea, una mayoría socialdemócrata en la Asamblea que fue la que generó la ley, por ejemplo, de los fumadores, el asunto del aborto, las sociedades de convivencia. Eso lo hicimos nosotros porque era parte de una agenda socialdemócrata nuestra. Teníamos la mayoría en la Asamblea.
Él después, cuando se dio cuenta que esto le podía generar cierta, digamos, visibilidad de demócrata y de izquierda, pues entonces las asumió. Pero él originalmente le estaba en contra de todas estas reformas que nosotros promovimos en la Asamblea. Bueno, y sin embargo está ahorita en un puesto importante asesorando a Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la República. Desde la izquierda, dicen ellos. Dios los cree y ellos se juntan. O sea, Andrés Manuel, dices que antes también propició la corrupción del Andrés partido. Manuel es un pragmático que el fin justifica los medios. Él dice, yo no robo, a mí no me van a agarrar. ¿Deja que roben o qué? No, efectivamente, yo jamás acusaría a Andrés Manuel de que él se roba algo. Él es un hombre austero, es un hombre realmente que... Él es un hombre mesiánico. Él cree en que él encarna la fe, encarna cosas espirituales, y él piensa que él está predestinado a dirigir este país. Su alter ego es Juárez. Él, como Madero tenía cuestiones espiritistas, él piensa que él encarna a Juárez y cree en eso. Él sí cree, pero él deja que todos los demás hagan lo que sea con tal de que él llegue. Él no se pone al frente, no se mancha. Así es, eso es cierto. Ahorita mencionas a Juárez, paisano tuyo, por cierto. Él dice que es juarista, pero sin embargo se alía con el PES, con los más radicales del PES. Él es Juárez, pero es Juárez en la etapa de la resistencia de Juárez frente al imperio. Es esa capacidad, esa terquedad de Juárez para perseguir un objetivo. Juárez era un hombre muy terco. Si no hubiera sido terco, no hubiera logrado lo que logró. Andrés Manuel es muy terco también. Él está en lo suyo, quiere ser presidente de la República. Claro, no adopta los valores liberales de Juárez, porque Juárez era sobre todo un liberal. Andrés Manuel no es un liberal. Andrés Manuel es un conservador, pero que tiene la terquedad de Juárez. Eso sí me queda clarísimo. Sí. ¿Tú ves algún Porfirio Díaz para Andrés Manuel? Para el no, Juárez de ojalá. Ojalá. No, Porfirio Díaz, con todo y todo, logró en un tiempo y en una etapa sacar este país y volverlo un país moderno, con todas las virtudes y con todos los, digamos, también deficiencias que tuvo Porfirio, pero logró, fue un gran constructor de instituciones. No nos entenderíamos en este país sin lo que Porfirio hizo en esos 30 años, sin dejar de reconocerle que era un dictador, ¿sí? Pero no creo que llegue a esas alturas. Oye, René, y ahora por lo que tú dices de la corrupción, de que todo se maneja con, supongo, maletas de dinero, con expedientes, con regalos, como tú dices. ¿Cómo se puede hacer política hoy en la Ciudad de México desde la vida independiente? Tú tienes una organización, la fundaste, te mueves sin dinero, te tiene que patrocinar algún gobernador, el gobernante de la ciudad, algún narco. ¿Quién te patrocina? No se puede hacer política sin recursos. Si lo vamos a ver, el caso más concreto, lo lamento mucho porque es un buen compañero y es una persona a la que yo estimo, es Marco Rascón. Marcos es un buen hombre, está ahorita como candidato del Partido Humanista. El Partido Humanista tiene el registro en la ciudad gracias a que perdió el registro nacional, ¿no? O sea, gracias a eso. Aquí en esa ciudad, mientras no se cambien las leyes para que haya posibilidades de partidos locales y que no sea el dinero el que te ponga, es imposible en esta ciudad hacer política. Aquí te tienes que sumar a algún clan, alguna mafia o algún personaje que te patrocine en serio para poder hacer política y al final pues termina supeditado a ellos. Entonces la ciudad no es cierto que sea la gran ciudad democrática. Ahí está el reglamento para evitar los partidos políticos locales. Oye, y ahora con este diagnóstico, y ya trasladamos a la actualidad, ¿cómo ves la contienda electoral en la Ciudad de México, donde yo no sé por qué creo que son los mismos, Claudia Sheinbaum, Alejandra Barrales, vienen del mismo lugar, buscan al mismo público, tienen las mismas propuestas? ¿Por qué pasa eso? Bueno, es obvio que es una guerra fratricida, es una guerra entre primos hermanos que vienen de la misma base, ¿no? O sea, Claudia y Alejandra se formaron en el PRD. Una viene con una tendencia un poco más a la izquierda radical y otra es más una izquierda reformista, pero las dos finalmente están imbuidas de ese tufillo priista, de cultura priista, que se metió hasta, digamos, lo más profundo de lo que fue el PRD y que hoy Morena también tiene. O sea, realmente no nos podemos esperar grandes cosas. Ninguna de las dos tiene realmente formación liberal o socialdemócrata, ninguna de las dos. Las dos están formadas dentro del corporativismo, dentro de esta idea de que todo se puede lograr a partir del dinero o de los recursos que puedan tener. Oye, dijiste algo que me llamó mucho la atención. El tufillo priista. Quiere decir que de los favoritos hay 3 del PRI, porque está Miquel Arreola, que seguramente lo conoces, lo has visto. O sea, hay 3 del PRI, al menos que defienden esa ideología. La cultura del PRI está impregnada en los 3.
en los tres, tanto en Claudia como en Miquel. Bueno, Miquel realmente tuvo que irse al extremo, digamos, de adoptar las posturas más conservadoras para ganar ese espacio dentro de la gente que está más ligada a la iglesia, ¿no? Al tomar banderas que el PRI durante mucho tiempo incluso no se atrevió a tomarlas como las toma él, de estar en contra del aborto, en contra del consumo de drogas. Entonces, que ya me parece un exceso del PRI llegar a esos niveles, ¿no? Sí, oye René, aunque tú no lo has querido reconocer plenamente, en la ciudad tienes, al menos así te ven los políticos como el gran formador de cuadros de esa izquierda no radical, ¿no? De esa izquierda más centro. ¿Qué pasó con tus cuadros? Porque hay muchos, ¿y dónde están? Yo cuando me salí del PRD reuní a todos mis compañeros y les di plena libertad a todos de asumir la conducta política que consideran conveniente. Yo sí soy de los que cree que cuando algo se disuelve se debe disolver en serio. Yo disolví mi expresión en serio porque pensé que yo tampoco tenía el derecho a atar a los compañeros a mi destino, digamos, porque yo sabía que lo que iba yo era algo incierto y hasta la fecha lo sigo diciendo, ¿no? Yo todavía hoy no me siento con una certidumbre para poder decir por aquí es el camino. Yo creo que este país tiene que vivir cosas terribles para poder el día de mañana aspirar a construir una nueva alternativa que mezcle lo mejor del liberalismo político con lo mejor de la socialdemocracia y generar una nueva alternativa para este país. Ojalá y no tengamos que vivir necesariamente lo que está viviendo Venezuela, ¿no? Porque sería terrible. Ahí se equivocaron los políticos y dieron paso a un mesianismo como el de Chávez y hoy están viviendo las consecuencias. ¿Tú ves ese riesgo para México? Yo veo ese riesgo porque creo que el mesianismo de Andrés lo puede conducir hacia allá y no veo alrededor de él gente que lo pudiera, digamos, limitar. Todavía no lo veo, ¿eh? O sea, estimo mucho a algunas de las personas que están ahí, como la exministra o como el propio Esteban Moctezuma o algunos más que he visto que están ahí, pero no creo que tengan la capacidad de frenar a Andrés Manuel. Andrés Manuel en cualquier momento los puede hacer a un lado. Y yo más bien pienso que lo que Andrés Manuel va a intentar es tener mayorías en el Congreso a como dé lugar. Son sus spots, ¿no? Y si quiere comprar, y si tiene que comprar a muchos priistas o perredistas para hacerse mayorías, no le va a costar mucho trabajo, ¿eh? O sea, va a haber infinidad de diputados y senadores que van a estar al mejor postor y que con un cargo, con dinero, le van a hacer su mayoría para que él pueda hacer las reformas que él quiere. El problema es que esas reformas no son hacia adelante, son reformas muy conservadoras del siglo pasado algunas, y pueden poner a este país en grave predicamento. ¿Tú ves como muchos ya el triunfo irreversible de Andrés Manuel para Creo que está cerca porque creo que sus adversarios se están ocupando de darle todas las condiciones, ¿no? Pues Anaya y Mitt se la pasan peleando entre ellos y Andrés desde lejos les dice, pues no los distraigan, déjenlos, que sigan peleando ellos porque yo sigo ascendiendo. Entonces, pues yo creo que hay un profundo error en la estrategia que ha seguido Mitt y que ha seguido Anaya de esa confrontación estéril. Yo creo que ellos tendrían que buscar qué los une en proyectos, que los divide y dar un debate realmente con Andrés Manuel para evidenciarlo en sus posiciones que desde mi punto de vista son peligrosas para este país. Eso es lo que tendrían que estar haciendo y no estarse entre ellos viendo a ver quién se queda con el segundo lugar, ¿no? Oye, ¿y en la ciudad ves exactamente lo mismo? ¿Ves a Claudia ganadora? Yo creo que la ciudad es diferente porque en la ciudad se va a enfrentar un sentimiento de la sociedad muy fuerte ya en contra del PRD, contra algo no muy cierto, pero que al menos le puede brindar mayor esperanza a la gente, que puede ser Claudia. Yo lo he dicho y no lo digo con mucha alegría, creo que Claudia ya lleva una ventaja muy importante, creo que el peso de Andrés va a ser determinante y pienso que esta ciudad va a cambiar. Desafortunadamente no sé si para mejor y va a ser una ciudad que va a estar bajo Morena. Muy bien, René. Oye, para finalizar por mi parte, no sé si quieres comentar algo ya para conclusión. Yo te quiero hacer 10 preguntitas Tú hazme las preguntas rápidas que aquí tengo, nomás déjame buscarlas. Y lo primero que se te venga a la mente, ¿no? Marcelo. Corrupto. Andrés Manuel. Pragmático. PRD. En desuso. El Bronco. Farsante. Claudia Sheinbaum. Esperanza con incertidumbre. Barrales. Esperanza ya terminada. Morena. Movimiento al servicio de Andrés, de un líder. Marihuana. Ojalá y se legalice en poco tiempo. Iztapalapa. En manos de Lampa.
Muy bien, René. Oye, muchísimas gracias por esta entrevista. Esto fue René Arce para El Influyente Televisión y nos vemos la próxima semana con otra entrevista. Gracias.